Vamos a mirar en la pregunta a un compañero que dice, a ver si él dice, una pregunta de principiante, ¿cómo determino si una falla es generada por el circuito protector u otro componente? Hay varias alternativas. Si el aparato tiene autodiagnóstico, como pasa en muchos aparatos, el número de destellos nos va a decir, el número de destellos nos va a decir, por ejemplo, dos destellos en Sony nos van a decir, hombre, me estoy protegiendo por un corto o por sobrevoltaje. Pero supongamos que en ese mismo televisor el aparato se apaga y no me da ningún destello. Entonces, en un caso como ese, digo yo, posiblemente la fuente se está cayendo. Pero supongamos que el aparato no tiene autodiagnóstico. En ese caso, en ese caso, yo tengo también que observar si el aparato para prender hay que desconectarlo. Si yo digo, el aparato para prenderlo nuevamente hay que desconectarlo, entonces se está activando una protección. Además, supongamos que no hay que volver a, no hay que desconectarlo para que vuelva a encender, pero aún así queda la posibilidad de que se esté protegiendo. En un caso como ese, yo debo ver si las condiciones para que el aparato encienda se están dando, los voltajes necesarios, el, el hecho de que se apaga de inmediato o se apaga al cabo de un rato que puede durar mucho o durar poquito, nos está diciendo que en el primer caso es más probable que haya una protección. En el segundo caso hay más fácil una intermitencia. Se apaga sin, sin razón, pero tampoco sin cronómetro de tiempo, al minuto o a los 10 minutos. Ah, eso puede ser problemas de soldaduras o puede ser problemas de, de algo que tenga que ver con una apertura. Pero también hay otra. Si digo, le mermo el brillo y se queda más tiempo encendido, le aumento el brillo y se apaga de inmediato. Ah, entonces ahí puedo decir, hay una protección por porque se está subiendo el brillo, es decir, corriente. Le bajo el brillo y se apaga más fácil que cuando estaba el brillo alto. Entonces hay una protección por sobrevoltaje, porque el voltaje cuando yo le quito consumo tiende a subir y en ese caso se apaga más fácil. El tema está bueno, está buena la pregunta y nos daría para una charla sobre el tema de protección. Es un tema que siempre nos da dolor de cabeza. Entonces, yo sugiero que toquemos el tema en profundidad en otra ocasión. Está muy interesante. Bueno, se abre la sección de preguntas si tienen alguna necesidad en este momento sobre alguna reparación. Están abiertas las preguntas. Había un compañero, Giovanni Murillo, Giovanni, nos preguntaba Giovanni que nos decía que el televisor se le quedó sin audio y luego se quedó sin imagen. después de haberlo manipulado, en fin, y es un Hyundai, solo hay lluvia. El problema empezó con el audio arriba totalmente, no se podía subir ni bajar. Luego se quedó sin audio mudo totalmente y luego sin imagen. Dice que le cambió la memoria sin ningún resultado positivo. Bueno, en casos como ese hay varias posibilidades. Cuando al principio llegó con imagen y sonido, pero bloqueado, diría uno, bueno, ahí no le dio resultado el cambio de memoria. Podría ser una polarización o podría ser algún circuito bloqueando al micro. Cuando hablamos de la polarización, hablamos del caso en donde, por ejemplo, la alimentación del micro no sea suficiente.
digamos, se alimenta con 3.3 voltios y tiene 2,5 voltios o 2,6 voltios. Entonces, en ese caso, alcanza a aprender, pero de ahí en adelante no sabe qué hacer, puesto que no tiene suficiente polarización. Eso pasa a veces. Hay que mirar las polarizaciones, no solamente la que estoy diciendo como motivo de encendido para el micro, también podría ser alguna de las polarizaciones en las zonas de funcionamiento de otras etapas del televisor. Eh, Cuando hay un desempeño normal en la zona de las fuentes, entonces podríamos tener de pronto alguna tecla del panel frontal oprimida. Eso a veces pasa, que cuando están pegadas las teclas del panel frontal, el micro solamente alcanza a dar la orden de encendido, pero luego se queda sin saber qué hacer, puesto que desde alguna parte del televisor le están llamando la atención constantemente y él no es capaz de atender a nada más mientras no le quiten esa preocupación que tiene. Y esa preocupación puede ser un pulsador pegado. Esa es otra razón. Cuando ya el daño avanzó, el daño puede avanzar o porque se esté deteriorando paulatinamente algún elemento dentro del televisor, pongamos por caso la fuente, o porque uno mismo, yo mismo, en el proceso de la reparación, de pronto he hecho algo que ocasione ese empeoramiento. Entonces, para estar seguro de que no es lo segundo, yo cuando, como en el caso de este compañero, digo, dejó de tener sonido e imagen, listo, entonces ¿a dónde me voy? ¿Me voy a la zona del sintonizador o me voy a la zona de frecuencia intermedia? Busco las condiciones de funcionamiento del sintonizador. Hombre, que tengo los 33 voltios, que tengo los 5 voltios, que tengo los datos y reloj, que tengo el, eh, la tensión de AGC. O en la zona de FI de la jungla. Hombre, que tengo la polarización de FI BCC en la jungla de manera correcta. O el mismo voltaje de AGC no se haya caído. En un caso como ese, para salir de la duda de si es solo problema de imagen y sonido en la etapa de televisión, puedo conectarle al aparato una señal por TV. Claro, él dice, el televisor está bloqueado. Supongo que sigue bloqueado y entonces dirá, pues no me sirve conectarle por otra entrada porque el aparato está bloqueado. Bueno, entonces en ese caso tendríamos que atenernos a la verificación exclusiva del sintonizador y de la jungla. De no ser eso, eh, habría que ver en la comunicación de datos y reloj, porque el micro a través de las líneas de datos y reloj gobierna la sintonía y entonces también por esa misma razón podría estar bloqueado para otras funciones. Entonces, comenzar por ahí y ya teniendo reportes sobre ese estado en esas circunstancias, pues podríamos continuar hablando de qué otras posibilidades tenemos. Tenemos una pregunta de Simón Restrepo Montiel. Mm. Profe, Sí. ¿Qué más, amigo Simón? ¿Bien o no? Dice, tengo un televisor Panasonic CTG 2172 que prende con pantalla lavada con líneas de retorno. Se mueve el screen y se normaliza. Vuelve y se prende y pasa lo mismo. Y lo único que veo es que el voltaje que va hacia la base de la pantalla, que debe ser de 200, está en 210. En un caso como este,
Cuando la tensión de screen se sube sin haber sido manipulada, es probable que el flyback tenga intermitencia en esa tableta que tiene los potenciómetros, el potenciómetro de screen, tenga una intermitencia, porque no tiene por qué estar subiéndose después de normalizar y quedar fija bien la imagen normal. Si necesitamos reemplazar solamente la tensión de screen, supongamos que el playback sea difícil de conseguir, entonces es factible hacerlo sin cambiar el flyback. Miren, del colector de salida horizontal, este es el flyback. Aquí este punto va para el yugo. Muy bien. Entonces sabemos que en la base de la pantalla está el yugo. Supongamos que este sea el cañón de la pantalla. Entonces aquí está pegado el yugo. En el conector rojo del yugo hay uno rojo y hay uno azul. Bien. Del conector rojo vamos a pegar un circuitico como este. Un diodo FR307. Luego vamos a pegarle a ese diodo, voy a volver a poner aquí el diodo. Vamos a pegarle una resistencia en serie y otra resistencia a tierra. La resistencia a tierra puede ser un potenciómetro de 2 megas. Y esta resistencia en serie puede ser de entre 1 y 2 megas, una resistencia fija. Y aquí, en este lugar, queda el condensadorcito que está pegado, es azulito. Ese azulito está pegado en la plaqueta de screen y es un condensador, por ejemplo, que dice 332 a 2 kilovoltios. Eso ya está pegado en la plaqueta de la pantalla. Ese es el condensador de screen. Generalmente es azul. Ahí pegamos la tensión de screen. Entonces, desde el propio, desde el propio colector de la salida horizontal, en el conector rojo, que es el propio punto del yugo donde conecta la salida horizontal, ponemos un diodo, por ejemplo el FR307. Aquí lo estamos anexando a un par de resistencias haciendo un divisor de tensión. Una resistencia está entre 1 y 2 megas. Voy a escribir esto más bien que aquí. Esta de encima está entre 1 y 2 megas. Y este potenciómetro de aquí abajo es de 2 megas. Entonces, eso es suficiente para que nos quede una tensión de screen. Y la vamos a ajustar con el potenciómetro. Dijimos que este potenciómetro, entonces ese potenciómetro es el que nos va a ajustar la tensión de screen. Con eso podemos reemplazar cuando el flyback se daña y de pronto no lo conseguimos. Así podemos hacer la tensión de screen. Vamos a mirar qué es lo que dice aquí el compañero. Cuando el condensador tiene fugas, es una sugerencia de Pedro. Si este condensador tiene fugas,
produce el daño? El daño en el caso de condensador con fugas es que la pantalla se oscurece, no que se pone más brillante. En el caso de Simón, la pantalla se pone más brillante. Entonces, eh, sería como la salvedad para el aporte que hace Pedro. Muy correcto. El condensador a veces se pone con fugas, entonces la tensión de screen varía, pero hacia abajo. Lo que dice José David Ortiz. Ah, es que ya Simón Restrepo dice que cambió el flyback y la base. Ah, es que la cosa es que cambió el flyback y la base. Y la tensión de screen, eso, se cambió el flyback y la base. Y sin embargo la tensión de screen se sigue subiendo. En un caso como ese, Otra entonces en pantalla. ese caso, Simón, chequear con otra pantalla, correcto, lo que está diciendo René, perfecto. Es un Panaturbo, ¿sí? Podrías chequear con otra pantalla a ver si de pronto el problema es pantalla, para estar seguro. Dice, soy nuevo en esto de la electrónica. Mi pregunta es, tengo un televisor Samsung. El problema es que dejó de funcionar después de una tormenta eléctrica. No enciende para nada. ¿Alguna idea por dónde empezar? Pues ahí hay un procedimiento. No sé si has visto los videos que tenemos. Bueno, lo que se pudiera deteriorar en primero sería la fuente. Entonces, lo primero sería saber si la fuente está funcionando o no. Sería probar el voltaje de más B si está saliendo de la fuente. Entonces dice José David que el momento solo tiene 150 voltios en el capacitor principal únicamente. Bueno, El regulador de la fuente de este televisor es el STRW6753. Bueno, entonces vámonos para... Vamos a coger más bien el plan plano o diagrama. completo, sí, o Aquí diagrama. decimos plano. Entonces la idea es que a medida que lo vamos guiando, si tiene alguna duda, tranquilo. Ya nos dijiste que estás empezando. La pregunta que quiera hacer, hágala. No se quede con ninguna duda. Tranquilo, pregunte. Entonces, bueno, Bueno, entonces el pin 4 de este integrado debe tener un voltaje suficiente para que el integrado arranque. Si no existe ese voltaje, que debe ser alrededor de 15 voltios, alrededor de 15 voltios, entonces hay que verificar si el integrado se puso en corto en ese terminal entre el pin 4 y el pin 3, por ejemplo, o que haya algún corto entre las patas de este integrado. Las más próximas son la 3 y la 7 que miden aproximadamente 100 ohmios, pero de resto ninguna debe medir con otra continuidad. Ese sería pues como el inicio, porque este es el elemento más sensible al deterioro cuando hay una descarga eléctrica. Em, Empezar por ahí, porque dice que tiene el voltaje en el filtro de aplanamiento, en el filtro gordo, y el filtro gordo en este caso está aquí, es este. Aquí es donde se tienen los 150 voltios o 160 voltios. Entonces, mirar voltajes en este y reportar los voltajes. Eh, a veces el integrado quiere arrancar, pero no puede porque tiene un corto en algún secundario. En un caso como ese, usted en las medidas, en algunas de las medidas, va a ver un hipo electrónico. Llamamos hipo electrónico a un sube y baja, pequeño o grande, en los voltajes. Eso podría estar ocasionado por algún corto en esta zona que ya es la zona secundaria. Alguno de los diodos, el diodo 751, diodo 751, diodo 752, diodo 1081, cualquiera de esos elementos podría tener un corto. Y eso, el diodo 392 también. Si tuviera corto en alguno de esos, podríamos tener el caso de hipo electrónico.
de hipoelectrónico. Entonces la fuente trata de arrancar, pero no puede. Luego, supongamos que aquí no sea el corto, pero usted mide corto aquí. LC. LSE, el IC703, en un caso como este, usted se da cuenta si está funcionando, Está malo, o sea, dañado una señal. si él es la causa, si él es la causa, en este caso, si él es la causa, tendríamos un voltaje entre estos dos pines, 1 y 2, de aproximadamente 1 voltio. Tendríamos un voltaje de 1 voltio en estos dos, a pesar de que en los demás voltajes esté caído, aquí tendríamos más o menos 1 voltio. Pero normalmente este integrado es causa de que la fuente se desboque, lo contrario de lo que usted tiene. El integrado IC703 más bien es causa de que la fuente se vaya más arriba del valor que debe ser 125 voltios para este caso. En el caso presente, si estuviera en corto, entonces entre los pines 1 y 2 de este optoacople, que es el IC702, tendríamos midiendo la punta negra en un lado y la punta roja en el otro, cualquiera de los dos, me mediría 1 voltio o menos 1 voltio. Eso depende de dónde ponga las puntas, no importa. Pero me estaría midiendo 1 voltio de diferencia. Si no me mide voltaje, la causa de que la fuente esté caída no es este integrado. Ahora, su pregunta es cómo chequearlo. Eso no es una manera directa de chequear este IC703, pero para el caso que nos ocupa, decir que él sea el causante de que la fuente no arranque sería, como te repito, medir si aquí entre estos dos pines 1, 2 del optoacople hay 1 voltio de diferencia. Si no lo hay, si hay 0, significa que este integrado no tiene que ver con que la fuente no arranque. Eso es todo por hoy, amigos. Búscanos en Facebook como Taller de Electrónica y visita nuestra página www.eltallerdeelectronica.com. Recuerde que los viernes tenemos asesoría gratuita a las 10 a.m. hora de Colombia con el profesor John Quiroz. Hasta pronto.